Transgénicos y alergias. Un cultivo transgénico y sus alimentos derivados no deben causar más alergia a las personas que la que pueda producir el cultivo original de la que procede. La introducción de un gen o genes en un cultivo mediante herramientas biotecnológicas no supone necesariamente que el nuevo cultivo tenga que producir alergia. Para que un cultivo transgénico pueda ser comercializado, estos son evaluados por los comités de bioseguridad de los países que han regulado la siembra y el consumo de transgénicos, y la capacidad de producir alergias es analizada en detalle antes de otorgar una autorización. La evaluación por parte de los comités de bioseguridad de los países de si un cultivo transgénico produce alergia o no apunta hacia tres interrogantes. 1. ¿Se ha introducido al cultivo un gen que produce una proteína alergénica conocida? 2. Producto de la modificación genética, ¿se ha incrementado la cantidad de proteínas alergénicas endógenas del cultivo? Por ejemplo, los alérgenos naturalmente existentes en la soya. 3. ¿Se ha introducido un gen que produce una proteína sin historia previa de consumo humano que puede ser un alérgeno? Así, los estudios y pruebas correspondientes a la evaluación de seguridad de la proteína producida por el gen introducido están bien definidos en el Codex Alimentarius y consideran lo siguiente. ¿Produce alergias el organismo del cual se obtuvo el gen que produce la proteína? ¿Cuál es la función de la proteína que produce el gen introducido? ¿La ha consumido el hombre en su dieta previamente? A través de análisis bioinformáticos, ¿existe similitud de la proteína con otros alérgenos conocidos? ¿Se digiere o destruye la proteína en los fluidos gástricos? ¿Cuáles son los resultados al evaluar la proteína en experimentos con animales? ¿Cuáles son los resultados al realizar pruebas inmunoquímicas con la proteína y muestras de sueros procedentes de pacientes alérgicos? De esta manera, las proteínas introducidas en los cultivos transgénicos disponibles comercialmente han sido evaluadas por su seguridad con este marco. Han sido aprobadas por las autoridades de los países para su uso y consumo por ser seguras. Y al día de hoy, no existen publicaciones científicas que reporten que individuos hayan desarrollado alergias a alimentos derivados de cultivos transgénicos disponibles comercialmente, ni tampoco existe ninguna evidencia de que la modificación genética incremente el potencial alergénico de los alimentos. En este contexto, si el consumidor no es alérgico a los productos derivados de un cultivo no transgénico, es altamente improbable que sea alérgico a los productos derivados del mismo cultivo transgénico. En muchos casos, el consumidor solo utiliza derivados del cultivo, como el aceite o el azúcar, cuya composición es idéntica a los derivados producidos a partir del cultivo no transgénico. Por otro lado, hay que insistir en que la modificación genética implica la adición o modificación de un reducido número de genes que están perfectamente identificados y caracterizados, y sus posibles efectos alergénicos pueden ser fácilmente evaluados por los comités de bioseguridad de los países que han regulado la siembra y consumo de cultivos transgénicos. La preocupación por la alergenicidad potencial de los alimentos derivados de cultivos transgénicos se originó por una publicación científica en el año 1996 que mostró que una soya transgénica, a la cual se le insertó un gen proveniente de la nuez de Brasil para mejorar el contenido nutricional de esta, resultó en la generación de alergias, al igual como lo producía la nuez de la cual se tomó el gen. Se demostró que el gen escogido para mejorar la calidad nutricional era uno de los genes que desencadenan reacciones alérgicas al consumir la nuez. Mucha gente piensa que este producto causó alergias en la población. Sin embargo, la realidad es que esta soya transgénica, con la modificación específica para mejorar su contenido nutricional, estaba en etapa de investigación y desarrollo y nunca fue comercializada, y ni siquiera se presentó una solicitud para lograr algún tipo de aprobación regulatoria, ya que el proyecto se detuvo.
Este caso representa un buen ejemplo del rigor científico con que se evalúa la seguridad e inocuidad de los cultivos transgénicos para permitir su comercialización.